Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bueno, a menudo se nos vende esta idea de que la espiritualidad es una especie de refugio. Un búnker de hormigón armado, digamos, donde podemos escondernos cuando el mundo exterior se vuelve sencillamente insoportable. Y a ver, si somos totalmente honestos, tiene todo el sentido que busquemos eso. Claro, con el nivel de agotamiento crónico que respiramos hoy en día. Totalmente. Es que la actualidad te atropella sin piedad. Las exigencias del trabajo nunca terminan. La presión, el ruido de fondo constante. O sea, ante esa voracidad, la tentación de buscar una cueva, cerrar la puerta y decir, bueno, al menos aquí dentro hay paz, pues es enorme. Es una reacción superhumana, sí. Pero, y aquí entramos en la misión de nuestra exploración profunda de hoy, y si esa idea no solo es falsa, sino que además nos hace mucho más vulnerables. Ahí le has dado. Ese es el gran peligro. Exacto. Queremos descubrir cómo la verdadera relación encarnada con Cristo no es un simple analgésico para soportar los golpes con una sonrisa resignada. Hablamos de una reconfiguración total, desde la raíz de nuestra manera de estar en la realidad. Y fíjate que es fundamental arrancar estableciendo este tono, desmontando desde el minuto 1 esa imagen del calmante espiritual, porque el riesgo de concebir la vida de fe como una anestesia frente al horror cotidiano, pues es altísimo. Es como tomarse un paracetamol para el alma, ¿no? Tal cual. Imaginemos que la relación con Dios fuera solo eso, un rincón donde esconder la cabeza como un avestruz mientras el incendio sigue devorando la casa. Sería una experiencia trágicamente incompleta. Incompleta y a la larga inútil. Exacto. Si la vida interior consistiera únicamente en que, todas las dinámicas destructivas a nuestro alrededor siguen operando igual, pero por dentro sentimos un calorcito consolador que adormece el dolor. Nos estaríamos perdiendo lo esencial del mensaje. Totalmente. El objetivo de este recorrido no es buscar un sedante, es comprender cómo el alma no solo recibe consuelo, sino que es violentamente despertada. Vale, vamos a desgranar esto, porque honestamente es fuerte darse cuenta de que muchas veces usamos la espiritualidad exactamente así. Sí, como evasión. Nos decimos, bueno, el mundo es un desastre, mis relaciones familiares son un campo de minas, pero yo cierro los ojos, medito un poco y me siento acompañado. Y para entender la trampa de esta actitud, me viene a la cabeza la analogía del enamorado. Esa analogía es buenísima para explicar esto. ¿Verdad que sí? Pensemos en alguien que acaba de enamorarse perdidamente. Está en esa fase de euforia química, va por la calle flotando, siente una felicidad inmensa por dentro. Todo es de color de rosa. Claro, todo es maravilloso, pero al mismo tiempo ese estado puede ser peligrosísimo para su propia supervivencia. Es que esa persona, al estar inmersa en esa embriaguez emocional, se vuelve terriblemente ingenua. Pierde el contacto con las aristas afiladas de la realidad. Está en su nube, y por estar en esa nube, de repente puede tomar decisiones financieras desastrosas, o puede ignorar banderas rojas evidentes en la otra persona. O ser manipulada fácilmente en el trabajo, claro. Exacto. Un compañero tóxico se aprovecha de esa distracción complaciente porque está literalmente ciega por su propia felicidad interior. Entonces, si trasladamos esto a la vida espiritual, la pregunta es obligada. Si la presencia de Jesús en el alma no debe ser este calorcito del enamorado ciego, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la mecánica real ahí dentro? Pues lo fascinante aquí es que el Logos, la presencia encarnada de Cristo, no viene a crear un microcosmos de algodón para acariciar el alma mientras los lobos siguen ahí fuera. No viene a ponernos la venda. Al contrario, viene a educar el alma, a afilarla y a formarla. La mecánica psicológica y espiritual es que la fe, cuando es real y encarnada, no te mete en una nube de ignorancia. Te vuelve radicalmente lúcido. O sea, te quita las gafas de color de rosa. Te las arranca. Esa reconfiguración del alma significa que el centro de gravedad interior cambia de lugar. Al tener un anclaje firme que trasciende el ego, la mirada se limpia. Uno empieza a percibir la realidad con una sobriedad nueva. Entiendo. O sea, esta presencia enseña a elegir distinto, a hablar cuando verdaderamente toca hablar con firmeza. Y a guardar silencio cuando toca. Un silencio que no es sumisión, ojo, sino dominio. Vale, entiendo por dónde vas. Es decir, el mundo exterior, con sus conflictos, traiciones, envidias, no desaparece por arte de magia. Para nada. El campo de batalla sigue ahí, embarrado e intacto.
El jefe tóxico sigue siendo igual de tóxico. Las crisis económicas siguen golpeando. Sí, sí. La diferencia fundamental radica en que quien se adentra de verdad en esta vía de interioridad deja de ser la misma persona ante ese mundo hostil. Al cambiar tu estructura de validación profunda, te vuelves menos maleable, más sólido. Ya no caminas por ese campo de batalla descalzo ni con los ojos vendados. Caminas con los ojos muy abiertos. Suena increíblemente liberador, pero a ver, voy a ser de abogado del diablo un momento. Dispara, dispara. Porque esto me genera una duda importante frente a la vida real. Si alguien está inmerso en un entorno profundamente hostil, por mucha vida interior y anclaje que tenga, el lobo le va a seguir mordiendo. El daño profesional o emocional puede seguir ocurriendo, ¿no? A ver, es una objeción absolutamente vital. Y para no caer en teorías vacías, tenemos que entender cómo funcionan realmente los depredadores. A ver, explícame eso. Piensa en la naturaleza. Un lobo no ataca de forma aleatoria a toda la manada. Observa detenidamente y aísla al animal que percibe asustado, cojeando o que se separa por pura desesperación. Huele la vulnerabilidad y el miedo. Claro, busca la debilidad. Exacto. Y en las relaciones humanas complejas pasa lo mismo. Un manipulador detecta rapidísimo nuestra necesidad desesperada de afecto o nuestro terror al rechazo. O esa incapacidad crónica para poner límites por miedo a no encajar. Esa carencia es su puerta de entrada, es el asidero por donde nos agarran. Vale, o sea, el depredador emocional escanea nuestro comportamiento hasta encontrar la grieta de que carecemos para ofrecernos un falso consuelo o directamente explotarlo. Y ahí, justo ahí, es donde entra la reconfiguración profunda. Porque la respuesta a ese ataque no es construir una armadura de titanio y volverse un cínico resentido. Decir el mundo es malo y me encierro, claro. Eso sería la victoria del lobo. Sería muerte espiritual. Hay una imagen en las reflexiones de la tradición que clarifica esto de forma deslumbrante. Cuéntame. Con el tiempo y el trabajo interior, el alma no solo comprende intelectualmente que no está sola. En la práctica, de forma literal, ya no huele igual para los lobos. ¡Wow! Ya no olemos igual para los lobos. Frena ahí porque la imagen es brutal. Tiene una fuerza tremenda. Pero, bajando esto al barro de la psicología, ¿qué significa ese cambio de olor en el día a día? Significa que dejamos de emitir la señal electromagnética de presa fácil. Ah, me encanta eso. Es que ocurre por una razón muy comprobable. Cuando esa presencia de Cristo empieza a saciar la sed fundamental de validación y de amor de una persona, el manipulador exterior pierde su gancho. Es lógica pura, de causa y efecto. O sea, si mi identidad ya no depende desesperadamente de que mi jefe me apruebe, las provocaciones pierden tracción. Exacto. Ya no encuentran terreno fértil. Ya no cedes a la presión porque el resorte interno de la necesidad, esa urgencia de complacer para sobrevivir emocionalmente, ha sido desactivado desde la raíz. Es como si se desactivara el botón rojo que los demás solían apretar para desestabilizarnos. Eso es. Conservas un corazón vivo, absolutamente vulnerable hacia Dios y compasivo, pero ya no estás disponible para cualquier invasión ilegítima. Vale, pero has mencionado varias veces que esto implica un cambio en la estructura, un cambio desde la raíz. En los textos clásicos a esto se le llama a veces cambio ontológico. Y a ver, cambio ontológico suena a manual de filosofía universitaria denso. Traducido al lenguaje de la calle, ¿cómo funciona eso? ¿Es solo echarle más fuerza de voluntad? Que va, para nada. Es una excelente petición de traducción porque la palabreja asusta. Pero a ver, la fuerza de voluntad se agota. Si intentas poner límites solo apretando los dientes, al tercer día de estrés vas a ceder. Caro, te quedas sin batería. El cambio ontológico. Eso que los primeros cristianos llamaban el paso del hombre viejo, el palaios, al hombre nuevo, el kainos, significa que la sustancia misma desde la que operamos se reordena. Nuestra fuente de energía primaria cambia. Ya veo. No es actuar diferente, es ser diferente. Exactamente. Y para ver esto encarnado sin abstracciones, no hay mejor espejo que mirar a Jesús de Nazaret y su forma de moverse en medio de la hostilidad. Y aquí llegamos a un punto de conflicto enorme, creo. Por la imagen que tenemos de él. Claro, porque la imagen popular de Jesús que hemos filtrado a lo largo de los siglos está súper edulcorada. Tenemos esta iconografía romántica de un Jesús inofensivo, de voz tenue. Que va flotando por la vida. Sí, dejándose golpear por todos, como si su aspiración fuera ser un mártir complaciente. Como si ser bueno significara carecer de espina dorsal. Y claro, esa imagen choca violentamente con esta idea de lucidez,
de firmeza, de no oler a presa fácil. Es que solemos confundir de forma desastrosa la mansedumbre con la cobardía. Si vamos a las fuentes, a los textos evangélicos sin esos filtros de azúcar, descubrimos que Jesús es la antítesis absoluta de la pasividad. No se dejaba pisotear, vamos. Para nada. No se entregaba a todos por igual ni estaba disponible en todo momento. Poseía una mirada penetrante, veía la trampa de ego en las preguntas que le lanzaban. Sabía cuándo querían usarle. Discernía perfectamente cuándo la multitud quería nombrarlo rey por motivos políticos y, sin dar explicaciones, se escabullía y desaparecía. Y sabía hablar con una dureza que escandalizaba a veces, ¿no? Sí, y sabía cuándo retirarse a la montaña a rezar, solo, dejando a multitudes llenas de necesidades urgentes esperando abajo. No convertía cada necesidad ajena en una obligación personal inmediata. Perdona, pero esa afirmación es un golpe sobre la mesa hoy en día. No convertir cada necesidad ajena en una obligación personal. Qué revolucionario y qué difícil, porque vivimos con esa sensación constante de tener que salvar a todo nuestro entorno. Totalmente. Sentimos que hay que estar disponibles 24 horas en el WhatsApp, resolver las crisis de la familia, apagar fuegos en el trabajo. Nos consume una culpa silenciosa si no somos los salvadores de turno. Y esa culpa crónica nace de una concepción muy enferma de la bondad. Nos creemos que amar es dejarse devorar sin límites. Pero Jesús operaba desde lo que en la espiritualidad clásica se llama el señorío interior. El señorío interior. Sí. Cuando Cristo ocupa verdaderamente el centro del alma, cambia el señor de la casa. Antes, el mundo exterior era el soberano de tus reacciones. Si el entorno entraba en crisis, tú entrabas en pánico. Eso es. Pero al entregar ese señorío interior a una presencia divina, se instaura una libertad real que te permite decir no sin un gramo de culpa neurótica. Y decir sí desde un compromiso libre, no desde la coacción. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque todo este edificio teológico aterriza de golpe, sin paracaídas, en nuestro día a día, en el estrés de la oficina, en las cenas familiares con tensión. En la vida real. Exacto. Si este señoría interior no modifica cosas que podamos tocar el lunes por la mañana, pues no sirve de mucho. Pero es que las modifica drásticamente. Pensemos, por ejemplo, en el terreno de las relaciones afectivas. ¿Cuántas veces entramos en relaciones tóxicas o desequilibradas impulsados únicamente por el hambre de ternura? Por un miedo atroz a quedarnos solos, muchísimas. Claro. Antes, cuando el alma estaba a la intemperie, le abríamos la puerta a cualquiera que nos diera migajas de atención. Pero cuando este señorío interior se instaura, cuando ya te sabes habitado y llamado en tu raíz, reconoces la trampa muchísimo antes. Intuyes esa mezcla venenosa de manipulación, ¿no? Y simplemente eliges no entrar en ese juego. Ya no hay prisa angustiosa por ser querido a cualquier precio. Tensión política. El ruido constante. Sí. Antes, el alma quedaba colorizada por todo ese ruido. Pero si lo entiendo bien, la persona que ha sido reconfigurada sigue viendo ese mal, no se esconde en un búnker, pero ya no permite que ese mal se siente en el trono de su paz interior. Ese es exactamente el núcleo. No desaparece el campo de batalla. El combatiente es el que ha sido modificado. Y aquí emergen paradojas muy hermosas. Este camino no elimina el dolor ni las heridas. Porque el sufrimiento y el cansancio son ineludibles. Hasta los místicos más grandes hablaban de noches oscuras terribles. La diferencia es que la presencia interior hace que el alma empiece a sangrar menos por donde no debe. Sangrar menos por donde no debe. Qué imagen más certera, madre mía. Porque si hacemos recuento, gastamos una cantidad inmensa de energía sangrando por rasguños absurdos. Totalmente. Sangramos de ira por un comentario pasivo-agresivo en el trabajo, de ansiedad buscando la aprobación de alguien que jamás nos la dará, o de indignación por un tuit. Es una hemorragia invisible de energía. Una hemorragia trágica de la que no somos conscientes hasta que empieza a detenerse por pura gracia. Frena la hemorragia inútil. Y del mismo modo, este proceso de maduración no te quita toda carga de los hombros, porque amar y vivir con sentido pesa. Servir pesa, claro. Pero este señorío ordena, con bisturí, qué cargas son realmente tuyas por vocación y cuáles te estás echando a la espalda por puro afán de quedar bien o por codependencia emocional. Se aprende a dejar caer los pesos ajenos. Esa maldad dicte tu ley interior. Evita que te llenes de cinismo. Es decir, pasamos de vivir en alerta agotadora, con la espada siempre desenvainada sospechando de todos, a habitar una vigilancia serena, una postura existencial firme. Y sostener esto tiene consecuencias externas masivas, ojo. No se queda en una sensación mística privada. Claro,
Tiene impacto material. Quien vive desde este logos pone límites mucho más claros y rápidos, elige mejor sus batallas, tiene el coraje de cortar dinámicas destructivas a tiempo porque ya no depende de ellas para sentirse alguien. Habla con más asertividad, sin tanto pánico al qué dirán. Porque la validación de la grada ha perdido su poder de coacción, exacto. Al final, empíricamente, el daño externo se reduce de manera significativa porque dejas de boicotearte y de ofrecerte como presa. Es un viaje fascinante el que hemos trazado hoy. Empezamos hablando del agotamiento crónico y la tentación de usar la espiritualidad como un búnker insonorizado para tapar la herida. Mientras la vida real nos sigue machacando igual. Tal cual. Y hemos caminado hacia una visión mucho más esperanzadora, una fe verdaderamente encarnada, donde, al dejar que Cristo sea el Señor de nuestra casa interior, descubrimos que hay menos prisa, menos culpa inútil y una claridad afilada para decir no. Es dejar de estar románticamente enamorados de una idea abstracta de Dios, para atrevernos a ser reconfigurados desde la raíz por una presencia viva. Una presencia que nos devuelve al mundo, pero ya no como esclavos de él. Y creo sinceramente que llegar a este punto exige plantearnos un autoexamen interior muy honesto antes de cerrar. La pregunta no es si sentimos consuelo al rezar, sino si realmente estamos permitiendo que esa presencia cuestione nuestra forma de habitar este mundo ruidoso. Me gustaría dejar un par de interrogantes flotando en el aire para que cada persona los rumie. Adelante, te escuchamos. ¿Qué elementos del exterior, qué opiniones de terceros o presiones sociales siguen teniendo el poder absoluto de dictar el clima de nuestro interior, exactamente igual que si el alma aún estuviera sola y desamparada? ¿En qué relaciones de nuestra rutina seguimos reaccionando desde nuestra propia carencia infantil en lugar de actuar desde la libertad y el señorío de Cristo? Es una invitación urgente a dejar de huir hacia los búnkeres, a encarnar hoy esa misma sobriedad lúcida y mansedumbre de Jesús y permitir que este misterio nos despierte a la realidad profunda de quienes estamos llamados a ser. Si este camino resuena contigo, puedes escribir a quiero@caminoanimamundi.org.